¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Fórum Jurídico Fiscal, programa que se emite desde el Fórum de la provincia de Santiago del Estero para toda la provincia a través de Canal 14 de Teleimagen Codificada y para todo el mundo a través del sitio exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. Hoy tenemos un muy buen programa nuevamente con la presencia del contador Pena y algunos fallos importantes referidos a clausura, un tema muy importante para tratar. También va a estar el doctor Félix Rolando con un tema, con una entrevista puntual que había quedado todavía en el tintero y también la vuelta del micro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y un tema que ya presentaremos pero que realmente está causando mucho ruido y que también es muy importante. Quiero agradecer como siempre a la gente de La Perla, la excelencia en el vestir de todos los santiagueños. La Perla en su esquina tradicional de Independencia de Avellaneda. Un saludo, obviamente, como siempre, para todos ellos. Ya nos tenemos que meter en la primera entrevista, pero antes queríamos repasar un poquitito todo lo que está ocurriendo en la semana. Realmente con las modificaciones al monotributo tenemos muchas consultas en nuestra página web y además todo el mundo está hablando de esto. Es realmente muy importante para los pequeños contribuyentes. Es un universo muy grande, contador Pena, realmente, y por eso la preocupación, las ganas de la gente de entender un poquito de qué se trata todo esto. En primer lugar, ya lo hemos adelantado y hemos explicado bien la semana pasada cuáles fueron las modificaciones. El parámetro de ingreso fue modificado en cada una de las categorías, se duplicó el parámetro de ingresos para cada una de las categorías y ahora los servicios tienen como tope los 400.000 pesos y las ventas de cosas muebles tienen como tope los 600.000 pesos. Esto es muy importante, va a sincerar un número muy importante de contribuyentes, es realmente muy relevante y además en las primeras 5 categorías también se actualizaron los montos de los alquileres pagados, alquileres devengados a pagar. Así que realmente este es otro de los parámetros que se ha modificado. Algunas cosas a tener en cuenta: no se modificó lo que es el tope del precio unitario. Atento con esto, en el momento de categorizarse o de ver si se puede estar incluido o no en el régimen simplificado, hay que tener en cuenta que el tope máximo para precio de venta unitario sigue siendo 2.500 pesos. Tampoco se modificó lo que es superficie y kilowatt consumidos. Y este es un punto que tenemos que hacer especial hincapié. La Administración Federal de Ingresos Públicos no está facultada para modificar estos topes, para modificar estos parámetros, lo que es superficie ocupada y kilowatt consumidos. Solamente está facultada, y la ley del monotributo, la ley del régimen simplificado así lo establece en el artículo 52 de su anexo, solamente está facultado para modificar una vez al año lo que es el parámetro de ingresos, el parámetro referido a alquileres pagados y el parámetro referido al importe a abonar, es decir, a la cuota total a abonar en concepto previsional, impositivo y de obra social. Así que atentos con esto, no puede modificar los otros 2 parámetros que no han sido modificados y por eso efectivamente no lo hizo. Esto debe salir por ley y esto es realmente muy importante para tener en cuenta. No se van a adecuar esos 2 parámetros y en el momento de categorizarse, ojo, porque puede beneficiarse en los ingresos obtenidos, pero mantenerse en la categoría o quedar excluido en virtud de los parámetros de superficie ocupado o de kilowatt consumidos. Así que eso realmente lo queríamos expresar. Y con una cosa más, la Administración Federal de Ingresos Públicos entiende que aquellos que fueron excluidos por los ingresos van a poder volver al monotributo. Es decir, aquellos que se encuentren en la actualidad en el régimen general y hayan sido excluidos por el parámetro de los ingresos podrán volver al régimen simplificado sin esperar el plazo de 3 años que establece la normativa vigente. La Administración Federal de Ingresos Públicos examinará si justamente fueron excluidos por estos conceptos y podrán volver. Pero en definitiva todavía no hay normativa vigente, todavía no hay nada, estamos esperando por eso. Lo único, fíjense ustedes, si entran a la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos con el quid y la clave de un responsable inscripto y quieren hacer la adhesión en monotributo en el régimen simplificado, les aparece una leyenda en donde dice deberá concurrir a la seccional de su jurisdicción
munido del formulario 206 y documentación que acompañe y justifique la vuelta al régimen. Es decir, todavía no está nada dicho, necesitamos una normativa, necesitamos una resolución, seguramente, contador Pena, para que esto tenga alcance definitivo. Dicho todo esto que queríamos volver a repasar, ahora sí, lo prometido, el doctor Félix Rolando en Fórum Jurídico Fiscal, una segunda entrevista en donde va a tratar ahora el blanqueo y la situación de las provincias. Los contribuyentes que se adhieren al blanqueo y tienen tributos en sus propias jurisdicciones. Cuidado con esto, el doctor Félix Rolando en Fórum Jurídico Fiscal. De septiembre vence la posibilidad de acogerse a los beneficios del régimen de esterilización de moneda extranjera, dispuesto por la ley 26.860. Todos sabemos que es un régimen bastante beneficioso, no tiene costo, no tiene formularios, bastante sencillo, más allá requiere una alta dosis de confianza simplemente. La pregunta que uno debe realizarse es: ¿qué sucede con este régimen de esterilización y los beneficios que da al nivel provincial y municipal? O sea, en otras palabras, las provincias y eventualmente los municipios van a adherirse, van a aceptar los beneficios, el contribuyente podrá exteriorizar a nivel nacional y también gozar de los mismos beneficios a nivel provincial y municipal. Y ese es un poco el tema que vamos a pretender resumir. Es claro, por el análisis de las potestades tributarias, la distribución de las potestades que hace la propia Constitución y la Ley de Coparticipación, que la Nación no podría, a través de una ley, disponer y afectar las potestades que le corresponden a las provincias y los municipios. O sea que en una muy breve síntesis es claro que necesitamos una norma de cada una de las provincias y en su caso municipios para que exprese el beneficio y que se adhieran expresamente al régimen del blanqueo a nivel nacional, como lo ha hecho, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos. Entonces, un primer análisis es ver cuáles son las provincias adheridas o no. La situación ha cambiado respecto del año 2009 porque la situación política, y estamos hablando de un hecho político, que es la adhesión, ha cambiado. Básicamente podemos señalar que hay 3 provincias disidentes que han expresado, por cuestiones, yo diría, abiertamente políticas por el proselitismo, su rechazo y su falta de adhesión, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, todas argumentando que aplicarán el impuesto sobre los ingresos brutos en base a los montos que se hagan del blanqueo y utilizando la información que la AFIP les va a proporcionar. Creo que esta última expresión es justamente una expresión de deseo, porque el fisco no necesariamente va a tener la información, sino que va a estar en poder de la UIF y del Banco Central. Y es claro, a través de distintas manifestaciones, que no va a transmitir esta información a las provincias, a ninguna provincia, tal como lo ha hecho en el blanqueo del año 2009. Entonces, para el tema de aplicar algún ajuste en ingresos brutos, pasa porque cada una de las provincias conozca hechos ciertos que le permitan aplicar la presunción de incremento patrimonial, que es una figura prevista en los distintos códigos. El hecho cierto, ¿cuál es? Que alguien exteriorice moneda extranjera. Información que está en poder, insisto, de la UIF, del Banco Central y quizás de la AFIP. Con lo cual, va a ser difícil conocer este hecho y en la práctica lo que dicen los distintos funcionarios que fueron consultados es que creen que va a haber muy poco movimiento de ajustes a raíz de la exteriorización, tal como ocurrió en el año 2009, que todo lo que se ha dicho se dijo en el marco de esta campaña proselitista, digamos, por las elecciones de hace unos días. De manera que, ¿cómo se va a conocer el hecho indiciario? ¿Cómo voy a conocer la exteriorización? ¿Cómo van a ser los fiscos? Bueno, hay 2 maneras que puedo resumir ahora. Una es empresas que confeccionan balances van a tener que reconocer el incremento patrimonial en sus estados contables, seguramente con un registro de ajuste de ejercicios anteriores, y esto puede ser solicitado por cualquier fisco provincial, sencillamente pidiendo el balance. Y otra es pidiendo la declaración jurada, la propia declaración jurada del impuesto a las ganancias del 2013, que se presentará en el 2014, va a tener que exteriorizar el incremento.
En ambos casos, el fisco podría autoincriminarse. Recordemos los antecedentes de la figura de autoincriminación, que no es válido oponer la misma ante necesidades de determinación de impuestos. U24 tiene un plan para usted. U24, su vida, nuestro móvil. Ahí estaba el doctor Félix Rolando en Fórum Jurídico Fiscal. En la continuidad del programa tenemos que hacer referencia a la Resolución General 3530 de la Administración Federal de Ingresos Públicos referida al pago de autónomos y monotributistas para aquellos residentes de las zonas de desastre, que son de público conocimiento por los incendios, ¿no? La Administración Federal de Ingresos Públicos, en su resolución, la que he mencionado recién, establece que los pagos correspondientes a los meses de septiembre a diciembre del 2013 se abonarán en las formas que establezca la Administración desde enero a abril del 2014. Entonces, atentos los contribuyentes, los autónomos y monotributistas, porque tienen este beneficio en diversas provincias. Una de ellas es Córdoba, también en San Luis, en Neuquén, en Mendoza, en Río Negro, en Tucumán, en Catamarca, y atentos, porque hay un ápice para la provincia de Santiago del Estero, en la localidad de Quimilí, donde también va a hacerse uso de ese beneficio. Ahora tenemos que hacer referencia a algo muy importante que también se viene, el monotributo laboral. La Administración Federal de Ingresos Públicos está hablando constantemente con la cartera del ministro Tomada, porque sería muy importante impulsar lo que se está llamando un monotributo laboral, que lo que haría sería agrupar todas las obligaciones que tienen las empresas en una única cuota, simplificando todo el procedimiento. Se busca simplificar el trabajo de las empresas, pelear contra el trabajo no registrado. Sería para empresas de hasta 5 empleados y se tomaría en cuenta la escala y la capacidad de cada uno de los sectores. Esto es realmente muy importante, puede estar próximo a salir, así que hay que estar muy pero muy atentos con este monotributo laboral. Vale agregar que a pesar de que se pague una cuota, en ningún momento se afectaría los derechos adquiridos por los trabajadores en cuanto a obra social, jubilación. Eso seguiría sin modificaciones. Lo que se simplificaría sería todo lo referido a las empresas. De ahí la importancia para las cámaras empresariales y la inquietud porque esto salga próximamente. Ahora sí, dicho esto, nos tenemos que meter con el segmento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La contadora Patricia Ivonne Orellana va a hablar de un tema muy importante: las certificaciones de origen de fondos, que solo pueden ser certificadas por un contador público independiente matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fórum Jurídico Fiscal, segmento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Buenas tardes a toda la audiencia de este hermoso programa de actualidad y técnico, Fórum Jurídico Fiscal. Bienvenidos nuevamente al espacio de Ciencias Económicas. Quiero en esta oportunidad hablarles un poco a la comunidad y en especial a todos los que son autoridades de contralor de los organismos con relación a lo que es el origen de los fondos. Ustedes saben perfectamente que cuando alguien desea adquirir un vehículo o comprar un inmueble, por disposiciones legales, debe presentar para proceder a su inscripción lo que se conoce como la certificación de orígenes de fondos. Esta certificación de orígenes de fondos, precisamente como su nombre lo indica, lo que hace es informar de dónde provienen los recursos que están siendo aplicados en la adquisición de un determinado bien y que luego es
registrado. Ante ello, esta certificación de orígenes de fondos es absoluta incumbencia del profesional en ciencias económicas, concretamente del contador público. Y no lo decimos nosotros, el Consejo de Ciencias Económicas. Esto está por disposición de la Unidad de Información Financiera. Esto significa que todas aquellas entidades u organismos que estén aceptando certificaciones de orígenes de fondos que no sean certificadas por un contador público y luego legalizadas por el Consejo de Ciencias Económicas, que por ley tiene la facultad de legalizar este tipo de informes, está incurriendo concretamente en un alejamiento de lo que sería una disposición legal. Por ello es importante que quienes realizan estas actividades, para que se queden tranquilos y para que ustedes, la comunidad en general, cuando va a realizar la adquisición de un bien, y tenga la tranquilidad fundamentalmente de que está haciendo las cosas como corresponde, es decir, dentro del marco normativo vigente en nuestra jurisdicción y a nivel nacional, debe contratar los servicios del contador público, que es el que está habilitado por ley para certificar este tipo de información. Es importante de que nosotros como Consejo de Ciencias Económicas difundamos esta información, porque tal vez sea de desconocimiento del público en general, es decir, la comunidad no tiene la obligación de tener conocimiento de cuáles son las disposiciones vigentes. Por eso les informo y les sugiero y aconsejo de que todo tipo de trámite que tenga relación con estas actividades, como les estoy dando un ejemplo, la adquisición de un vehículo o la compra de un inmueble, y sea requerido una certificación de origen de fondos, la única manera de cumplir con esto en el ámbito de la normativa legal es que estos sean certificados por contador público y luego legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Por supuesto, nosotros estamos a disposición con nuestras secretarías técnicas para informarles y darles a conocer cuáles son los alcances de toda esta normativa. Sin más que decirles, por el momento me despido hasta un próximo programa y por supuesto, como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. U24 tiene un plan para usted. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal, momento de encontrarnos como habíamos prometido con mi amigo el contador Pena. ¿Cómo le va, Ramón? Hola Beli, ¿cómo estás? Con mucho trabajo esta fecha, semana movida en materia tributaria. Los contadores no tenemos respiro realmente. Y además con muchas novedades, ¿no? Con todo esto que venimos hablando en el programa, es realmente muy duro. Muy movido septiembre en materia tributaria. Bien, pero te tenemos acá un ratito, como siempre esperamos, para hablar un tema muy importante. Nosotros habíamos, recordar Ramón, empezado hablando hace algunos programas de una sanción de clausura que había sido declarada nula porque, bueno, tenía vicios de nulidad el acta. Habíamos hablado del acta como instrumento público o instrumento privado, habíamos establecido cuáles habían sido claramente los defectos, no estaban los bienes que se habían comercializado, no estaba el nombre de la compradora, era muy clara. Pero lo que hablábamos el otro día en esos cafés cuando nos quedamos fuera de cámara, no era, digamos, suerte que ahí fue declarada nula, pero el problema es la sanción de clausura en este tipo de casos, que es algo realmente preocupante, ¿no? Sí, así es. La sanción de clausura de 3 a 10 días, como establece el artículo 40, y la sanción de multa de 300 a 30.000 pesos. Exacto. Pero esta sanción de clausura nace en el año 92, cuando se incorpora en el artículo 40 la Ley de Procedimiento Tributario, y se la toma como una infracción formal agravada. Formal porque no persigue el fisco, en este caso, hacer cumplir como finalidad la obligación tributaria, total o parcialmente, sino
lo que persigue es la sanción por el deber formal transgredido. Por eso es formal. Y agravada porque afecta patrimonialmente al contribuyente y porque afecta también al giro comercial y a la explotación de la marca. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que se debe aplicar la sanción de clausura por parte de la administración con mucha prudencia. Y si seguimos cronológicamente en el año 98, cuando se modifica el artículo 40, si leemos los antecedentes parlamentarios, ahí se habla mucho del tema de la precaución y la prudencia a la hora de aplicar la sanción de clausura. Y esto se ve plasmado en el artículo 40, 11º párrafo, cuando dice que la sanción de clausura deberá aplicarse de acuerdo a la gravedad de los hechos y a la condición reincidente del sujeto. Bien, ahí hay un tema muy importante. Gravedad de los hechos que debe ser analizada y la reincidencia. ¿Qué es la reincidencia? Son dos cosas a tener muy en cuenta. Claro, porque la reincidencia también está contemplada en el artículo 49, último párrafo, que se modifica simultáneamente con el 40 ahí en el año 98. Y bueno, reincidencia, el concepto de reincidencia en la ley de procedimiento tributario no la encontramos. No hay. No hay. Entonces, ¿qué vamos a doctrina, opinión? Y nos acercamos, desde mi punto de vista, al Código Penal, el artículo 50, que dice que aquel sujeto que haya cumplido total o parcialmente la pena privativa de libertad y vuelva a cometer el delito con la misma sanción, ahí sí se considera reincidente. Si eso lo traemos a la ley de procedimiento tributario o al ámbito tributario, diríamos, bueno, reincidente es aquel a quien se levantó un acta, se le aplicó la sanción de clausura y quedó firme la clausura. O sea que no se está discutiendo ni en sede administrativa ni en sede judicial. Entonces, debe estar finalizado todo el proceso. Claro, debe estar firme y haberse efectivizado la clausura para que sea reincidente en el nuevo caso que tenga, cuando se le levante en el mismo local comercial, se levante el acta por la infracción al artículo 40, bueno, ahí se lo considerará reincidente y ahí sí se aplicará y se modificará y aumentará obviamente el quantum de la sanción. Muy importante, Ramón. Estamos haciendo por analogía entonces tomando preceptos del ámbito penal porque no está claramente establecido en la ley de procedimientos qué es la reincidencia y estamos viendo que debe estar firme la sentencia en un proceso anterior para que sea reincidente el contribuyente. ¿Qué pasa hoy con todo esto? ¿Qué está diciendo la justicia? Sí, la justicia en numerosos casos, cuando viene la sanción de multa y clausura por parte de la administración y es apelada a la justicia federal, en numerosas ocasiones aplica una de las sanciones, la multa. Va solo multa, no siempre, pero en muchas ocasiones está yendo solo por la multa. Solo multa. ¿Por qué? Y tiene en cuenta esos dos elementos concluyentes contemplados en el artículo 40, 11º párrafo, y en el artículo 49. Que se modificó el mismo. Claro, que es referido a la gravedad de los hechos y a la condición reincidente del infractor. Entonces, evalúan eso, sobre todo, y aplican una sanción, la multa, y no la otra sanción penal, que es la clausura, que tiene muchas consecuencias patrimoniales y sobre todo personales en los contribuyentes. Bien, ahí está clarito. Entonces, hay en esto de lo que hace la justicia, ¿hay fallos que quieras destacar en particular referido a eso? Sí, hay casos que llamaron la atención, hay casos que llamaron la atención, que los inspectores fiscales se presentaron en un local comercial de un contribuyente que tenía varios locales. Bien. Y levantaron el acta por infracción al artículo 40. Como detectaron ahí la infracción por el sistema de facturación, entonces automáticamente levantaron el acta en todos los locales comerciales. Presumiendo que el error estaba en todos. En todos. Entonces, ¿qué hizo? Cuando apeló el contribuyente, el juzgado de primera instancia le aplicó la sanción de clausura de un día en un solo local. La AFIP apeló y la Cámara aplicó la sanción de clausura a todos los locales comerciales. Mucho más grave, claro. Considerando la gravedad de los hechos y consideró en ese caso, que no estoy de acuerdo, que había reincidencia del infractor. Y en mi punto de vista, por lo que dije anteriormente... Lo que hablábamos recién. No estaba firme, porque en un solo día y en un mismo acto... Levantó, buscó la clausura de toda la sucursal. Y ahí consideraron que hubo un antecedente del contribuyente, no hubo ningún antecedente. Fue en el mismo caso. Eso está muy bien explicado lo que sería reincidencia. Tendría que haber culminado el procedimiento sobre el primer local para que sea reincidente en los otros. Culminado con
la sanción firme de clausura. Exactamente. Se efectiviza una nueva infracción otro día, ahí se considera Ahí reincidente. sería reincidente. Muy bueno, Ramón, realmente. Ese es un caso emblemático para explicar claramente lo que venías hablando de lo grave, pero principalmente el hecho de la reincidencia que no está muy comprendido todavía, ¿no? Es claro, mucho a base de opinión. Claro, y justamente teniendo en cuenta que no está contemplado en la ley de procedimiento tributario, y por eso hacía referencia a los antecedentes parlamentarios del año 98 que decían que había que actuar con suma prudencia en esta sanción. Por eso es que me llama la atención este caso, concretamente. Bueno, Ramón, realmente espectacular. ¿Tenés algo más? ¿Has preparado o vas a preparar algo para el próximo programa seguramente, no? Sí, sobre allanamientos podríamos hablar allanamientos. Bueno, te vamos a esperar, la verdad que fue sorprendente, fue muy bueno. Me parece que ha sido de suma utilidad. A mí me gustó mucho y a los televidentes esperan siempre estas perlas tuyas que realmente son muy importantes, ¿no? Bueno, gracias, Beli. Y nos tenemos que ir con la parte del programa que más te gusta, ¿no? Es la parte que más me gusta. ¿Quién ganó? Sabíamos que era folclórico esta vez. Votaciones cada vez con más participación de la gente. Ahora estamos yendo también vía mail. Recuerden votar en el Facebook, votar también en nuestra página oficial forumjuridicofiscal.com.ar y ahora también a través del correo electrónico. Muchísimos votos. En este caso era folclórico y ganó La Juntada, ¿no? Soy santiagueño, soy chacarera, un tema de Peteco Carabajal muy popularizado por La Juntada aquella vez cuando se juntaron Coplanacu, Peteco y Rally Barrio Nuevo, ¿no? Así es. Así que bueno, vamos con esto, nos vamos, ya están votando para el próximo programa. Gracias, Ramón, querido. Un gusto, Beli. Espectacular tu laburo en el programa de hoy. Nos vamos con La Juntada. Soy santiagueño, soy chacarera. Así se termina un nuevo Fórum Jurídico Fiscal. Era un murmullo infinito venido del más allá. Era la voz de una madre llenando la inmensidad. Mi corazón se hizo niño para escuchar la canción. Era viajera del tiempo, era de luz y de amor. La tierra con su latido al universo me unió. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuyo cantor nacido desde la tierra. Se balancea la rama, fiesta en el agua.